Al colectivo de este programa se le suele acusar de mirar demasiado hacia Estados Unidos y poco hacia Cuba. Y si bien es cierto que es injusto decir que no hablamos de nuestras realidades con virtudes y defectos, la verdad es que nos encanta hablar más del imperio que nos acosa y nos trata de destruir. Deliciosos pueden llegar a ser los rencores del oprimido. De las pasiones que levanta el tío Sam, ya sea en el bando de los revolucionarios, en el equipo contrario o en aquellos que gustan del equilibrismo y no quieren definirse ni de un lado ni del otro, estaremos hablando hoy, Día de la Cultura Nacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Por estos días ha sido noticia por lo inusual el ofrecimiento de ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos a Cuba como contribución a los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán Ian. El gobierno cubano agradeció esa ayuda que tras mucha dilación burocrática, sí, porque allá también hay burocracia, y muchos análisis de cómo no beneficiar a la cruel dictadura, ascendió a $2 millones. Nerviosos, los funcionarios de la embajada estadounidense en nuestro país corrieron a aclarar que el dinero no iría al gobierno cubano. Siempre ha sido menos conflictivo dar dinero para tumbar al socialismo, por supuesto. Eso de ser humanitario se puede malinterpretar. Pero en realidad podemos hablar de un gesto magnánimo. Justo ayer, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla presentó el informe que cada año resume los perjuicios provocados por el bloqueo. En 14 meses de la administración Biden, los daños provocados por las medidas coercitivas que ha mantenido prácticamente intactas alcanzaron la cifra de más de $6.000 millones, lo que equivale más o menos a una pérdida para Cuba de $15 millones diarios. Sí, compañeros imperialistas, se agradecen los 2 millones, pero lo que de verdad debieran hacer si se trata de ayudar al pueblo cubano es levantar el bloqueo, que era justo lo que pedían varios intelectuales y personalidades del propio Estados Unidos y el resto del mundo, en un documento que se tituló Let Cuba Rebuild. Esa es la verdadera ayuda humanitaria, la que nos negaron durante toda la pandemia, la que tratan de soslayar con calderilla. Mejor sin bloqueo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los $3.806 millones. Es un monto récord histórico para un periodo reducido como es el de estos 7 meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según cálculos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana, en 4,5% en ese periodo de no haberse aplicado esas medidas. Durante los 14 primeros meses del gobierno del presidente Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6.364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales o más de 15 millones de dólares diarios en daños y pérdidas. Por supuesto, siempre sale el defensor apasionado del imperio a celebrar la magistral jugada diplomática que obligó a la cruel dictadura a supuestamente renunciar a principios por aceptar una donación, de verdad. Sí, donación hecha a través del USAID, una de sus muchas agencias empleadoras para los testaferros del cambio de régimen. Evidentemente, tienen demasiados gastos y no pueden ser demasiado generosos. Y también tienen sus problemas allá, aunque sigan insistiendo en lo de Estado fallido. Pero de eso que nos hable mejor Gabriela Fernández, en La Mira. El capitalismo es una enfermedad degenerativa. La agresividad con que ataca depende en gran medida de los recursos que se poseen como país o de manera individual. El caso es que ni siquiera estos recursos detienen por mucho tiempo la metástasis.
El video anterior fue publicado nada más y nada menos que por la actriz Susan Sarandon en su cuenta de Twitter. Y sí, es Estados Unidos. Que en la primera potencia del mundo existan cada vez más personas desamparadas no es una falla del sistema, es el sistema. Las fallas son esos mínimos errores estadísticos en los que un ciudadano promedio rompe las reglas del juego y Hollywood le hace una película. Por si le suena de algo, se llama American Dream, ese margen de error que se pueden permitir los países del primer mundo. Broad daylight, I saw someone get raped. I was raped, bullied, picked on, stripped naked, robbed. Somebody gets stabbed. I mean, like someone robbed me with a machete today of all my stuff. Hit in the head with crowbars and bats. I saw a dude get shot in the back of the head. Somebody getting shot? Do they live? No. You will end up getting hurt out here. The other homeless people are like your worst enemy. These people do not play out here. Besides, I have weapons. I have my protections. Okay. What kind of weapons? Bats, hatchets, knives, mace, tasers. And what's your drug of choice, brother? Heroin. Crystal meth. Meth and heroin. Crystal meth. Meth? Yeah. I don't know anybody that doesn't smoke. You don't know anybody that doesn't smoke meth? No. We saw a woman who was pregnant just now. Yeah. What is she smoking? She's smoking fentanyl, and she's 8 months pregnant? So are you seeing more people showing up in psychotic states naked now than, say, Yes. 2-3 years ago? Yes, I think so. I don't know what they're putting in this stuff. I don't know if it was aliens. I'm not trying to sound crazy and stuff. No, it's fine. Must be causing all these like psychological breakdowns. And I think that they had put like a transmitter or something. Because I was able to hear and communicate, and it looked like I was talking to myself. My job was to intake homeless individuals on the street. I don't have to be on the streets. I just choose to be. You just choose to be? A lot of people are out here because they want to be out here. Everyone's usually has a serious drug problem. They kind of quit society. This right now is literally by choice. Did you get the sense that Pat cared whether they were on drugs or not? No, and I'm not trying to be like crazy with it, but definitely not. I mean, if we're gonna be realistic, they pay you to be homeless here. They make it so easy and normalize it. Drug dealers are just being let go over and over and over. It's like the cops are. It's like they're your neighbor, you know? They enable them because they allow the open air drug market. Open street dealing like that, with the cops just across the street, like watching them. I think they've given up on the people that are out there on the street. I've never seen anything like it, and I've been in the game for fucking 30 years, dude. Never seen anything like it. Mientras tanto, Cuba sortea carencias y agresiones en busca de la justicia social y la equidad. Para colmo, jugamos con el árbitro en contra. Sí, cometemos errores, son parte del proceso. Superarlos es una condición para el avance. El día que nuestras dificultades no sean un motivo de superación, entonces seremos un Estado fallido. Mientras tanto, somos una sociedad que se construye. Nos vemos en la mira. Una de las matrices de opinión más comunes en las redes y en algún que otro medio anticomunista es aquella que trata de equiparar a los que defendemos a la revolución con los que la atacan. Los extremos se tocan, suelen decir, y hasta se inventan observatorios para denunciar los extremismos de ambos bandos. Ellos ahí, en el centro, en el Tibiritábara, jugando a la pose democrática mientras siguen viviendo de o en los Estados Unidos, con alguna beca o algún puesto de funcionario junior. Esos, por supuesto, también serán o son, ya desde hace tiempo, apasionados defensores del tío Sam, aunque a veces no lo quieran admitir, pero no se quieren contaminar con la contrarrevolución tradicional, esa que por estos días está organizando un evento anticomunista en Miami, prácticamente a la par de otro evento a realizarse en La Habana y que servirá de encuentro entre organizaciones de izquierda. Ernesto Esteves Ran, científico e intelectual revolucionario, accedió a hablarnos con su habitual profundidad sobre esos falsos paralelismos que se intentan trazar en el mundo digital. Bueno, es un placer estar otra vez aquí en el espacio de Confilo. Cuando yo oigo hablar de que es posible una posición intermedia entre dos posiciones extremas, yo siempre me pregunto de qué dos posiciones extremas están hablando, porque las únicas dos posiciones extremas que yo conozco en la historia de este país, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, es por un lado los patriotas, los revolucionarios, los que abogan por la justicia social y están dispuestos a luchar por la justicia social, y del otro lado todo lo contrario a lo que eso significa, y en el momento actual y en todo el siglo XX y desde el triunfo de la revolución, en ese lado lo que está es los Estados Unidos de América
y sus secuaces. Yo me pregunto si es posible una conciliación entre esas dos partes que sea una conciliación digna. Yo me pregunto si eso es posible cuando conocemos, cuando leemos una ley como la ley Hern-Burton, que no es otra cosa que una reedición para el siglo XXI de lo que fue la enmienda Platt a principios del siglo XX. Los llamados centristas quieren erigirse como una supuesta superioridad moral porque ellos hacen equivalente esos dos extremos. Como si fuera posible decir que es equivalente el patriota cubano que luchaba contra la tiranía de Batista y los esbirros de Batista, los que torturaban, los que desaparecían, los que mataban, como si fuera equivalente el campesino que era desalojado del terrateniente que desalojaba al campesino, como si fuera posible hoy decir que es equivalente la posición de los revolucionarios de la posición de aquellos que abogan porque nosotros perdamos la independencia nacional. Eso no es posible. Y el centrista trata de escondernos todo eso sobre la base de un engaño y sobre la base de una traición. Hay que tener claro que en el fondo del centrismo lo que hay es una traición, como lo había en el fondo del autonomismo. Traicionar a uno de los dos lados, y ese lado que siempre traicionan es el lado de los que abogan por esa justicia social y los que han abogado a lo largo de la historia de Cuba por esa justicia social. Y yo quiero terminar, y me voy a tomar el atrevimiento de leerles algo. Yo quiero terminar con una descripción que hacía una persona que se llamaba José Ignacio Rodríguez, que era un autonomista en la época de la colonia. Y José Ignacio Rodríguez describía a un patriota cubano, ese extremo, uno de esos extremos que el centrista quiere huirle. Y al describir a ese patriota cubano decía: declaraba rebelde al que manifestaba una opinión distinta de las que por él se defendían. Y a todos les predicaba el odio a España, el odio a los cubanos autonomistas, el odio al hombre rico, cultivado y conservador, y el odio a los Estados Unidos de América, a quienes acusaba de egoístas y a quienes miraba como el tipo de una raza insolente. Y remataba esa descripción de ese patriota cubano diciendo que el patriota sentía la necesidad de luchar sin descanso contra esa raza insolente de los Estados Unidos de América. Ese patriota era José Martí. Cuando a mí me dicen y me hablan de centrismo, yo digo: no, yo no quiero ser centrista, yo quiero estar del lado de José Martí. En palabras de Dairon Roque, colaborador sin pago mediante de Confilo, los librepensadores, los patriotas, los de Cuba es de todos, aceptan por pasiva o por activa la idea de que es legítimo, legal y moral que una potencia extranjera avasalle a otra nación en función de sus intereses. Y en el interín se cuelgan un marco con la bandera de Ucrania. Los funambulistas de la política que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, en apariencia, tratan de disimular sus afinidades y sus simpatías, pero a veces no se pueden contener. Ya sea por alabar al mecenas de los 2 millones, que ni a un tercio de día llega a compensar con respecto al bloqueo, o por soslayar o minimizar el impacto de este, sus pasiones los terminan por delatar. Allá ellos, gente de 2 o más banderas. A nosotros nos basta y nos sobra con una. Síganos en nuestras redes sociales. Este sábado vamos a volver con el chat de voz, de verdad, sí o sí. Y tenemos una invitada de lujo, la profesora Anet Morales, que va a conversar con nosotros sobre algo que discutimos en el programa pasado: inteligencia artificial, deepfakes y demás herramientas novedosas. No se lo pierdan y atentos a nuestro canal de Telegram. Recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.